Muy buenas a todos, ¿qué tal? Sigo por aquí, por Barcelona, con un poco de mal cuerpo todavía por lo que me ha pasado con Niel y demás, pero cambiando un poco el chip. ¿Cómo se dice? Gajes del oficio. Gajes del oficio, son cosas que pasan y tú creo que me vas a entender bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me encanta que nos visites por aquí en Barcelona, porque Barcelona es la mejor ciudad del mundo. No voy a decir de España, pero ya empezaríamos con movidas. A ver, como sevillano, hombre, sí, top. Hombre, 5. esta entrevista en Sevilla, en junio, no sé Ya, si no. la podemos hacer en el coche. Ahí tienes razón. Aún así, estamos a la sombra también Sí, aquí, sí, sí, aquí sí. también está. Estamos Y aquí el bochorno que 30 hay, tío. grados estamos. 30 grados. Y el bochorno, tío, la Sí, sensación de la humedad, bochorno. de la humedad. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Quién es Natanael Planes? Ostras, esa es una pregunta muy difícil. Mm. Mi padre me la hacía siempre, porque mi padre nunca sabía cuál es mi trabajo. O sea, eso es muy divertido. Y durante mucho tiempo yo sabía que hacía muchas cosas, pero no sabía lo que era. Y realmente descubrir, número uno, el propósito como persona, pero también quién eres, es algo muy profundo. Y es verdad que los últimos 3 o 4 años, y ya llegarás cuando llegues a los 40, pues he empezado a descubrir de alguna manera cuál era el propósito o el objetivo o lo que yo me gustaba ser y hacia lo que camino. Yo soy una persona que conecto personas. Este es mi trabajo, conectar personas. Un punto, una persona con otro punto. Ese es el objetivo. Eso pasa en producción, pasa en logística, pasa en un podcast, pasa en una iglesia, en un ministerio. Yeah. Y para mí, antes que el beneficio de cobrar o el beneficio de trabajar, para mí el conseguir que 2 personas se conozcan, que trabajen juntos, o un problema se conecte con una solución, para mí es el mayor... O sea, es como una sensación placentera muy buena. Y creo que eso, en manos de Dios, es una pasada. Qué guay, genial. Yo te conocí a ti por tema de Compassion, de alguna vez que habíamos contactado, justamente, de algún evento que hacía yo, que estaba organizando y demás, y me contactaste, pero después hablando con Eric, me habló de ti y me dijo, tío, tienes que entrevistar a Natanael, que te va a encantar conocerlo, el corazón que tiene, cómo Dios lo está utilizando y demás, y tenía muchas ganas de entrevistarte. Eric me quiere demasiado. Eric te quiere espero demasiado. que salga bien, Eric. Va a salir muy bien. Cuéntame, ¿cómo conoces tú al Señor? Ostras, mira, esa es otra pregunta que me gusta mucho porque yo tengo 2 etapas en mi vida. Yo tengo una etapa, cuando soy pequeño, soy cristiano de cuna, 8ª generación de cristiano. O sea, ¿Qué dices? Esto es mi titiribuelo. Me he inventado esa. Sí, pero... Era colportor que se convirtió a través de ingleses que vinieron a Galicia. Wow. Y el tío iba con su burro y su tal, repartiendo Biblias, porque los ingleses les facilitaban Biblias. Mi madre, que es de donde viene la familia de cristianos, son de León, son Vidal, es un apellido muy top cristiano en León. Y como digo, yo soy 8ª generación y mis hijos son 9ª generación. Qué guay. Chicos, tío. eso nos salva, ¿vale? Eso es lo primero, ¿vale? Eso nos salva, pero sí que es verdad que yo no he conocido otra cultura que no sea la de ser cristiano. Por lo tanto, como yo creía que el ser hijo de cristianos te daba ya el acceso al cielo, ¿sabes? El ticket sellado, pues yo viví una vida, pues, de cristiano tipo. Sí que en algún evento, no te sabría decir cuándo, pues es lo típico, en algún momento pues hay un momento emocional en el cual pues tú tienes un encuentro con Dios y en el cual empiezas a entender y tener esa realidad de pecado en tu vida, de sentirte de alguna manera salvado por Dios, pero también sucio a la vez. O sea, y eso pues fue con 6, 7, 8 años, no lo recuerdo, pero siendo chico. No lo recuerdo bien. Me gustó mucho Esteban, que decía el otro día que fue entre el 80 y el 83. Pues yo creo que como para mí convertirse no es un evento, sino que es un proceso, creo que Dios ese proceso en ese momento no lo acabó. Entonces, yo he pasado un montón de crisis en mi vida y no fue hasta que yo tuve unos 18, entre los 18 y los 20 años, que de nuevo vuelvo a tener esa sensación de estar viviendo una doble vida, de no estar realmente cumpliendo con aquella, como dice la canción de Marcos Vidal, cumpliendo con aquella misión que recibí. Y creo que es muy importante como reflexionar en tu vida qué cosas tienes que cambiar y volverte a confrontar con Dios.
Hay una cosa que yo siempre digo, y no es mía, es de Danilo Montero, que dice, me olvidé de hablar con Dios de tanto hablar de Él. Wow. Y creo que eso me pasó en mi vida, el hecho de estar en medio de círculos donde vas a la iglesia el domingo, donde no paras de predicar, donde tu vida está rodeada de música cristiana, de cosas cristianas, hasta de comida cristiana, ¿sabes? O sea, de arepas y de cosas que, por lo menos lo bendecimos que solo todo, que ya respiran Dios. Sí. Realmente te olvidas de confrontar tu vida y de ponerla a la luz de todo eso. Y yo creo que ese proceso lo viví, pues eso, cuando tenía unos 20 años aproximadamente. ¿Y cómo fue? ¿Fue un día que te despertaste y de repente o...? Básicamente, y esto es muy simple de explicar, es una acumulación de pecado. Para mí... Convicción de pecado. Es acumular tanta porquería, vamos a decirlo así, para decirlo bien, acumular tanta porquería que realmente un día cuando Dios pone luz en medio de todo eso y tú empiezas a preguntarte, ¿por qué si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, por qué las cosas no me están yendo bien? ¿Por qué yo no me siento libre completamente? ¿Por qué yo no me siento una persona que anda en luz? Y empiezas a procesar todo eso y esa dicotomía, ¿no? De lo que predico y lo que vivo. Hasta que llega un momento que tú decides. Y creo que la importancia para mí no es una conversión, que eso es el proceso en el cual vive, sino es el punto de decidir por Dios. Y creo que para mí eso es el momento que me cambió mi vida, de decidir que todo, absolutamente todo, mi familia, mis hijos, mi trabajo, todo absolutamente guía o está guiado por Dios. Y para mí eso tiene que ver con poner siempre a Dios en el centro. Cuando tú pones a Dios en el centro de cualquier situación, esa situación se ve de una perspectiva muy diferente. Y cuando tú pones a Dios en el centro en las decisiones, cuando tú pones a Dios en el centro de los pensamientos, cuando tú pones al centro de Dios en qué ver en la tele o en qué consumir en el scroll, que la mayor parte del tiempo nos olvidamos de poner a Dios en el centro, es cuando empiezas a ver que tu vida tiene que dar un giro de 180 grados. Qué guay. Tienes ese proceso de conversión y después estábamos hablando que has hecho un montón de eventos, has organizado un montón de eventos. Cuéntame cómo fue ese... Mira, yo empecé a trabajar con 16 años. El mismo día que cumplí 16 años me hice autónomo. Yo siempre decía, yo siempre he estado en conversaciones de mayores. Desde que tengo uso de razón lógica, he estado. Yo nunca he jugado a nada. Juego ahora con Lego, con 40 años. Pero yo de pequeño no jugaba. Lo que no viviste nada. cuando chico, ¿no? Sí, mi mujer dice que tengo un trauma y que por eso no hacía eso, pero para mí jugar era estar en conversaciones de mayores. Esa era la manera. Entonces yo siempre decía que yo de mayor quería ser jefe. Me equivoqué, de qué, pero jefe, Me equivoqué. Tenía que haber dicho rico. Pero dije jefe. Y entonces, como buen español, esto me van a hacer un corte, he dicho como buen español, me hice autónomo. Okay. Con 16 años, el mismo día, 2 de octubre del año que cumplí 16 años, me hice autónomo. No he dejado de ser autónomo desde entonces, ¿vale? Y tengo 43, creo. 42 o 43, ¿no? por ahí. Ya he perdido 40, he perdido la noción del tiempo. Okay. Entonces, desde ese momento yo empecé a trabajar en eventos seculares de música, conciertos. Trabajé con un montón de artistas, no me preguntes quiénes, no es algo importante. No es algo importante porque realmente cambiaría la perspectiva sobre mí. Entonces, me gusta, es decir, he trabajado con un montón de artistas, artistas internacionales, muy grandes, y yo aprendí y me hice la escuela de la vida. Cuando hablo de la escuela de la vida, hablo de lo peor también, y hablo de lo mejor. Aprendí un montón de cosas, pero yo viví el mundo de la noche, viví el mundo de las discotecas, viví el mundo de las fiestas sin sentido, viví todo con artistas y con personas que vivían ese mundo de una forma normal, al punto de ingresar mucho dinero, al punto de tener un éxito aparente en medio de todo esto, pero realmente mi vida no estaba completa. Es ahí la dicotomía que te hablaba. Eso hasta el año 2005, que creo que tenía 21 años, si no recuerdo mal, estuve en ese proceso. A partir del año 2005 yo monto una gira entendiendo que Dios quiere que yo haga eventos cristianos, creyendo que eso es parte de mi cambio. O sea, si yo dejo de hacer eventos seculares, mi vida va a cambiar. Entonces le cambio el título y pongo, donde ponía eventos seculares, le meto una raya, entonces pongo cristianos. Pero misma mentalidad, quizás. Exactamente la misma. Entonces, hago eso y hago una gira con un grupo gospel de Londres, London Community Gospel Choir, que se llamaba en aquel momento, y una gira
espectacular, 15 ciudades españolas, promoción por parte de Buenafuente en prime time, Wow. todas las ciudades tenían cartelería colgada y pegada por todas las paredes. Wow. Con el 15-20% de la venta, yo ya Ya. me forraba. Dios. No ya ganaba, no, yo ya me forraba. No llegué a vender el 6, creo, por ciento. Entonces yo con 21 años pierdo 180.000 euros. Y entonces yo digo, ostras, ¿cuál es el problema? Si yo te he hecho una gira cristiana, si yo estoy intentando hacer de gospel. Y es ese proceso donde entonces yo digo, bueno, claro, mi problema es que he hecho una gira cristiana, pero enfocada al mundo secular. Y entonces vuelvo a tachar gira cristiana y le añado para cristianos. Entonces es como, pues tú imagínate, este proceso lo he repetido, o lo repetí durante mucho tiempo, e intentaba cambiar lo que estaba afuera, no lo que estaba dentro. Entonces, este proceso, resumiéndolo mucho, es el que me lleva a ver que el problema no está en lo que hago, sino con el corazón que lo hago y dónde yo pongo a Dios en medio de todo eso. Pues a veces será por el éxito, a veces será por el dinero, a veces será simplemente porque me llenaba hacer eso. En mis relaciones estaban basadas en construir castillos en el aire referente a eso, y es ahí donde yo tengo, como te digo, ese proceso de intentar encontrarme a mí mismo y cuál es el propósito de Dios en todo esto. Llega un momento en mi vida, después de hacer repetidamente eventos, yo tengo una situación económica que a día de hoy arrastro, es decir, una situación económica de deuda muy grande que a día de hoy arrastro. Hay una cosa muy buena, es que la semana pasada se presentó la demanda judicial de segunda oportunidad para conseguir saldar esa deuda a nivel de pasado, ¿vale? Mi presente es muy diferente, gracias a Dios, pero hay que limpiar ese pasado, y yo creo que ese pasado para mí me hace recordar de dónde vengo y me hace recordar también a dónde voy en medio de todo esto. Justo el día 19 de febrero del año 2020, hemos corrido bastantes años para adelante, yo decido montar una empresa. Atentos a la fecha, 19 de febrero de 2020. Quedaban 15 días para la pandemia, ¿vale? Pues yo monto una empresa. Muy bien. Un crack, Muy ¿vale? bien. Una agencia de comunicación había decidido dejar el mundo de los eventos, que me hacía viajar una barbaridad y que realmente me había hecho perder mucho dinero y perder el norte. Es un mundo que quema también mucho. Que quema mucho, entonces digo, voy a montarme una agencia de comunicación, me siento en la mesa, estoy tranquilo, tenemos un espacio espectacular, lo has visitado hoy. Alguna escena ahora. Sí, 360 metros cuadrados de oficina, queríamos montar un coworking, algo que estuviera conectado entre negocio y ministerio, algo muy guapo. Pero de repente llega la pandemia y de nuevo yo miro para arriba y digo, a ver, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues maravillosamente, a las 3 o 4 semanas, como todo el mundo se ha parado y nosotros venimos del mundo audiovisual y del mundo del streaming, nos empiezan a llover clientes sin parar. Clientes que querían hacer, ayuntamientos que tenían que tener sus plenos con streaming, eventos que se tenían que hacer sí o sí porque estaban presupuestados y que solo podían venir un grupo de personas y el resto entraba, sobre todo relacionado con el streaming, festivales de cine internacionales que se hacían en Barcelona. Yo iba a Barcelona con la autopista que parecía Walking Dead, aquello todo vacío de coches. Pues Dios en el primer año nos regala esa oportunidad de poder hacer eso. Lo que para todo el mundo era una crisis, para ti te vino. Y la verdad es que ese fue el primer año de la empresa. Logramos tener un sueldo cada mes, que esto era un éxito en ese momento, y la empresa que más o menos funcionara bien. Y yo creo que te he hecho un repaso de dónde vengo. Es verdad que en medio de todo esto, yo, al venir del mundo de los eventos, tanto seculares como eventos cristianos, sí, tenía una base de contactos muy grande. Claro. Artistas a nivel de Latinoamérica, también de España. Tengo la suerte y el privilegio de que tengo muchos amigos, y cuando digo amigos lo digo con todas las palabras, dentro de la música, en España muchísimos, pero en Latinoamérica también, y muchas veces pues por mi pasado dentro del mundo de los eventos pues me llaman y ayudo. Sí que es verdad que decidí invertir mi tiempo en eventos o que tuvieran una repercusión espiritual muy grande, o sea, que tuvieran un plan específico de querer afectar de alguna manera, o eventos grandes. ¿Por qué eventos grandes? Eventos en el cual
necesito una persona con una experiencia como la que tengo yo, que tengo todos los tiros pegados, Claro. en poder hacer eso y tener la frialdad que me ha dado mis crisis. Es decir, en los últimos años estuve en el evento del 500 aniversario de la Reforma. Yo fui el productor en el Wizzing, en Madrid. Luego me contrataron para hacer el evento de Asambleas de Dios que se iba a hacer primeramente en el Caja Mágica y se anuló por la pandemia. Eso fue 2 años antes. Y luego estuve 2 años más trabajando para el segundo evento que se hizo ya en Madrid Arena. Y actualmente estoy ya preparando 2 eventos para el año que viene, muy grandes, pero todavía no puedo. Uno en Barcelona y uno en Madrid. Todavía no puedo decir. Gracias a Dios es un privilegio porque son espacios donde Dios te usa muy grande y donde sigo aprendiendo y sigo viendo cómo Dios, todo este camino de fracasos o de aparentes derrotas, se han convertido en experiencias y cicatrices que me ayudan al presente. Yo hay una cosa que explico últimamente y es que si no hubiera llegado la pandemia, y esto si lo escucha Juan Carlos Escobar, presidente de Asambleas de Dios, se le pondrá la piel de gallina, si no hubiera llegado la pandemia, yo no creo que hubiera llevado a buen término el primer evento. Yo no estaba preparado en el primer evento de Asambleas de Dios, pero sí lo estaba en el segundo, porque el primero se canceló. Y esto lo digo en perspectiva. Claro, igual si hubiera pasado el primero, lo hubiéramos sacado y hubiera ido todo bien. Pero Dios nos permitió renovar el equipo, pulir muchas funciones y apuntar de unas maneras diferentes muy grande. Estaba viendo a Esteban en el otro día que estuvo contigo. Para mí Esteban es lo más parecido, y sabe que siempre lo digo, lo más parecido a Jesús que conozco. Es decir, en su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de interactuar con las personas y cuidar a las personas. Él era el gestor en ese momento económico del evento. Imagínate, yo era el que más gastaba y él era el que me intentaba controlar. ¿Por qué digo esto? Porque un evento de estas características es un evento de sacar dinero así. Sí. Se va el dinero porque tú multiplicas todas las cosas por miles. Yo siempre lo digo, si en una iglesia tú te gastas 2.000 euros mensuales en gestionar 100 personas, pues imagínate gestionar 5.000. Entonces, creo que en eso, primero de todo, había gente como Esteban o gente como Juan Carlos, que son gente y gestores espectaculares, además de pastores, que eso siempre es muy difícil que los dos vayan de la mano. Esa es mi primera crítica. Hay muchos pastores que se creen productores y muchos productores que se creen pastores. Encontrar los dos a la vez es muy difícil, pero Dios ahí se movía de forma y manera que un evento tan grande donde había un tal impacto económico, yo creo que Dios se estaba moviendo. Y no solo se estaba moviendo en lo que estaba pasando allí, sino en la base, y esto es como un spoiler, de lo que Dios está haciendo en este país. Creo que Dios nos ha permitido hacer cosas a niveles de evento y nos está preparando o nos está dando recursos para poder enfrentar cosas de este tipo y manejar cosas de este tipo, con sentido, con cabeza, con mayordomía, con formas de hacer las cosas correctamente. No solo a saber gastar, sino a saber cómo gastar. Gestionar. La siguiente pregunta va muy de la mano. ¿Qué sientes que está haciendo Dios en España? Wow. Yo soy muy hater de esto, ¿vale? O sea, he sido muy hater y voy a ser muy claro y muy polémico en todo esto. Yo tengo mucho miedo de lo que en los últimos años he visto en España con la llegada de los latinos, ¿vale? Tengo un cierto... No quiero que esto se tome como un racismo, porque no es el espíritu de lo que quiero expresar. Pero yo creo que nosotros nos hemos acomodado a ver que las iglesias crezcan de una forma superficial. Las iglesias en España, y esto es una realidad que ha pasado en los últimos años, han decrecido de españoles. Y para mí eso es algo alarmante que tenemos que tomar medida. Por otro lado, voy a decir que creo, y yo que viajo casi cada fin de semana a una iglesia diferente, la semana pasada estaba en Valencia, este fin de semana estoy en 2 eventos en Barcelona, de aquí 2 semanas estoy en Madrid. Sí, que, o sea, que te mueves mucho por muchas iglesias. Conozco perfecto, no estoy diciendo esto desde una opinión. Desde tu burbuja. No, la digo, y además voy a muchos guetos evangélicos y voy a muchas iglesias evangélicas, a los 2 tipos. Yo creo que Dios está empezando a sembrar dentro del corazón de los españoles que tenemos que tomar medidas en todo esto. Y eso no significa
que los latinos sobran en las iglesias. Para nada, ¿vale? Los latinos son misioneros que están aquí para servir y para apoyar. Pero conjuntamente todos tenemos que ganar a esta nación. Cuando una persona llega a una iglesia en España, tiene que sentirse en España. Y cuando una persona llega a Cataluña, a una iglesia, tiene que sentirse en una iglesia en Cataluña. Cuando una persona llega a Madrid, tiene que sentirse en una iglesia en Madrid. Y yo creo que la identidad de culturas tiene que representarse en la iglesia. Creo que eso durante mucho tiempo, el Día de las Naciones, se ha difuminado. Se ha difuminado el sentirte, tú que eres de Sevilla, ¿sabes? Sentirte sevillano. Y en Sevilla hay cosas increíbles, culturalmente hablando, que las hemos difuminado porque hemos convertido las iglesias en espacios de acogida, y voy a decir una segunda cosa polémica, en espacios sociales. Hemos convertido la iglesia en espacios de ayuda a la gente. Y la ayuda a la gente es una de las primeras cosas que Dios hacía en la Biblia. Dios cogía, repartía panes y repartía peces a la gente sin ningún tipo de problema, pero su objetivo no era el de dar de comer a la gente, era de darle un mensaje a la gente. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos ocupado el tiempo solo ayudando a la gente y no matizando eso, no dando un paso hacia adelante. Creo que la iglesia tiene que ser una iglesia pendiente de los asuntos sociales, pero pendientes de cambiar el mundo. Voy a poner un ejemplo, y esto siempre voy a intentar dar el punto de quién lo dice. Marcos Vidal dijo hace un tiempo que las iglesias en España habían conseguido posicionarse con los centros de drogadictos. Las iglesias somos referentes respecto a eso. Pero hay otras causas sociales en España que nosotros no estamos siendo referentes. El tema de la mujer, con la violencia doméstica muy bestia. El tema ahora mismo con todo el problema de la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene pisos. Entonces, la iglesia tiene que ponerse puntera, pero fíjate que hay un dato muy curioso dentro de cuando se empezaron todo el tema de centros de drogadictos, de drogodependientes, vamos a decirlo bien, que es que se generaba trabajo. Que es que se automantenía. No es que solo se automantenía, sino que llegaron a hacer verdaderas obras, económicamente hablando, no solo de sostenibilidad, sino de abundancia. Y creo que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. No podemos estar dando de comer a la gente continuamente, sino que les tenemos que enseñar a cómo se genera esa comida. Entonces, creo que en España tenemos dos puntos. Uno, volver a recuperar la cultura nacional, y cuando digo nacional, que cada uno entienda lo que le dé la gana, dentro de las iglesias. Y segundo, tenemos que posicionarnos en la ayuda social para producir un cambio. Y yo creo que es ahí donde se va a ver a Dios. O sea, nosotros no somos solucionadores de la pobreza. Nosotros no venimos a mantener a la gente y a sacarla de la pobreza, venimos a cambiar vidas. Cambio de mentalidad. Y esas vidas, yo que trabajo con Compassion, la pobreza no es para toda la vida. La pobreza tiene que ver con un cambio en tu vida, con un cambio de giro. O sea, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu mentalidad y dónde pones a Dios en medio de todo eso. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Ajá. ¿En qué momento estamos? Yo estoy alucinando y mira, veía, así te voy haciendo publi a otros Genial, anteriores. Perfecto. Estaba viendo a Enoch. Sí. Enoch, soy tu fan, tío. Te lo digo pocas veces. De Niel también, pero de Enoch soy muy fan. Y lo que Dios está haciendo en Murcia es impresionante. Pero estaba viendo a Néstor. O sea, yo mira Néstor, mira, lo estás viendo, aquí no se ve, piel de gallina. Yo cuando pienso en Néstor, yo veo a Jesús actuando en medio de las cosas. O sea, como Néstor ha actuado en medio de esta situación, y otros pastores en Valencia, no estoy desmereciendo, pero Néstor creo que ha sido la persona que más se le ha visto, quizá porque tenía el mayor grupo de gente preparada para poder hacer esto y recursos, y además él viene de actuar en África en muchas situaciones. Correcto. Y sabe cómo hacer eso. Sí. Pero veo estas son este tipo de cambios que yo estoy viendo. Estoy viendo no solo ponernos manos a la obra, sino hacer un cambio en todo esto. Néstor hablaba de, no sé si eran 3 puntos, como él hablaba del proceso de recuperación, ¿no? Sí. Él decía, primero a los de fuera, después a los de adentro, o sea, la iglesia, y tercero mi casa. Ostras, eso es Jesús, tío. Eso es Jesús. O sea,
es lo más importante. El prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Es como ese proceso de amar para ser amado. A la mentalidad del mundo. Entonces creo, y es lo que estoy viendo en España, que estamos aprendiendo a hacer eso. Y creo que eso es lo que va a marcar el cambio. Yo he visto en los últimos años en Valencia un crecimiento de las iglesias alucinantes. Y yo tengo el termómetro de cómo crece una iglesia por la cantidad de españoles que veo. Yo veo eso. Cuando yo llego a una iglesia, estuve el otro día en la iglesia de Andrés, y cuando salí de la iglesia de Andrés, que Andrés no lo he visto todavía. Bueno, sale hoy. Pues cuando yo fui a la iglesia de Andrés, que había ido hace muchos años, le dije a Laia, a mi mujer, digo, Laia, he visto un montón de españoles. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque realmente estamos empezando a afectar a la gente que no viene de una cultura cristiana evangélica. Es muy fácil convertirse viniendo de Latinoamérica. Muchos ya vienen convertidos. De hecho, no sé si ni vienen convertidos, vienen de una cultura cristiana. ¿Sabes? O sea, no necesariamente son cristianos, sino como yo, como lo que decía, viven en un ambiente cristiano. Luego aquí se filtra, porque el estado del bienestar filtra mucho a los cristianos. O sea, cuando tú tienes tele y puedes elegir entre ver la tele el domingo o irte a la iglesia, hay un filtro ahí bestial. Pero lo que estoy viendo es que la iglesia está tomando posiciones en afectar a los que tenemos a nuestro alrededor. Mira, yo voy a hablar de Cataluña, porque me gusta hablar de Cataluña y yo lo conozco. Cataluña, como catalanes, somos uno de los 100 pueblos menos evangelizados del mundo. Wow. O sea, ¿sabes? Al lado de todo esto está la tribu Burundi, me la acabo de inventar, o la tribu no sé qué. Pues los catalanes, está ahí. Como lengua y cultura, pues no hay iglesias catalanas, hay muy pocas iglesias. Pero, ¿sabes? En donde nosotros estamos en Sant Cugat del Vallès, un pueblo aquí cerca de donde estamos. El 90% de la gente habla catalán. Yo necesito acercarme a esa gente en catalán. O sea, me gustará más o me gustará menos, pero la realidad es que si yo no me acerco en catalán, las iglesias en el País Vasco, católicas, hablan en vasco. Las iglesias en Cataluña, católicas, hablan en catalán. Y eso es lo que les sigue haciendo llegar a esa gente. Claro. Entonces, creo firmemente, y aquí estamos hablando de catalán, como te podía hablar de cualquier otro idioma del barrio que se habla. Que tiene que ver. Yo si me acerco con mi acento de catalán a un barrio de Triana, no voy a hacer gracia. No voy a entrar en esa dinámica. Yo sí no sé contar chistes. Sí, porque no estamos hablando de un idioma, claro, sino lo que transmite, de la manera, ¿no? ¿Quién eres? Yo cuando llego a Cádiz, la manera en que la gente se relaciona es entre ellos, a lo que hay aquí. Yo no hablo con mi vecino, tío. Claro. Pero yo veo que allí la sal se pide todavía. Entonces, esa manera de relacionarme con la gente, por eso digo, no es solo un tema de idioma, que el idioma al final es el reflejo, es un tema de cultura. Entonces, creo que es importante que tomemos razón, o no sé cómo decirlo, tomemos conciencia tomemos conciencia de lo que tenemos a nuestro alrededor. Es verdad, vivimos en un mundo globalizado, es verdad, estamos rodeados ahora mismo de la inmigración latinoamericana, que por una necesidad que nosotros como españoles, porque aquí, perdona, nosotros nos aprovechamos muchos años, ¿cómo se les llama a los españoles en Argentina? Gallegos. ¿Sabes? Esa es la realidad, nosotros hicimos eso y en ese punto nosotros fuimos extranjeros y al extranjero la Biblia dice cómo hay que tratarlo, pero también tenemos que preocuparnos por ser, y creo que este es el mensaje central, ser relevantes en medio de la sociedad y cultura en la que vivimos, y eso significa ocupar espacios dentro de la sociedad, espacios políticos, espacios empresariales, espacios culturales. No somos personas haciendo cosas cristianas, sino que somos cristianos haciendo cosas. Como decía Rajoy, los catalanes hacen cosas. Grande Rajoy, grandes frases. Ese es el punto. Empezar a ser cristianos que están haciendo cosas y que la gente diga, ¿por qué este tío lo hace tan bien? Y creo que cuando nosotros hacemos eso, y no lo estoy diciendo, me han dicho, no es un amigo que me ha dicho que cuando haces eso, yo lo estoy viviendo en mis propias carnes. Cuando nosotros somos buenos y Dios va adelante, somos imparables. Somos imparables. ¿Qué está Dios hablando a tu vida? Ostras, mira,
Hace muchos años que Dios está hablando mucho a mi vida y tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo ahora. Hace unos años yo estuve en Hillsong, en la conferencia en Londres, y hubo un espacio que se llamaba Esferas. Y en ese espacio hablaban precisamente de lo que yo estaba hablando ahora, de cómo meternos dentro de las esferas de la sociedad. Deporte, política... Es alucinante, y yo cada vez conozco más de esto, es alucinante la gente, y hoy me hablabas de uno, la cantidad de gente profesional que tenemos en este país cristiana. Y que viven, y esto voy a ser de nuevo crítico, viven como cristianos en la secreta. ¿Sabes? Soy policía, pero secreta. Entonces, creo que nosotros que estamos ocupando esos espacios, cada vez hay más. Nosotros tuvimos en el podcast, el primero de esta segunda temporada, tuvimos a Jordi Urbea. Jordi Urbea es el CEO de Ogilvy España y de Ogilvy Barcelona, ¿vale? Vale, sí, sí. El tío no oculta su fe para nada. Y me encantó en el podcast, pues nosotros era como que no le hacíamos según qué preguntas y el tío se las soltaba a sí mismo. O sea, ¿por qué? Porque realmente no tenemos que ocultar una cosa tan grande como que Dios es nuestro jefe. Cuando nosotros hacemos eso, la gente alucina. Entonces, ¿qué está hablando Dios a mi vida? Ser buenos, o sea, ser relevantes, prepararnos, como se preparaba el pueblo de Israel, ¿sabes? Es aquello de, pero que Dios vaya adelante. O sea, eran los mejores tocando la trompeta, pero si no daban 7 vueltas alrededor del muro, aquello no se caía. La obediencia. Estrategia, pero a la vez obediencia, porque Dios va delante de todo esto. Entonces, creo, y se reirá la gente. Yo llevo oyendo, ¿cuántos años llevamos oyendo que Dios va a hacer cosas en este país? Toda la vida. Toda la vida, y llegan los grandes profetas y lo seguiremos escuchando. Y lo seguiremos escuchando. A mí no me preocupa eso, a mí me preocupa qué puedo hacer yo por eso. Y creo que cada uno de nosotros tenemos el objetivo de vivir a Dios como si mañana fuera el último día. Y yo creo que esa es la clave de los cristianos del primer siglo, es que Dios venía. Y muchas veces... Ese sentido de urgencia. Yo tengo mis padres, que verán esto seguro, que el otro día cuando hubo el apagón, bajaba mi madre por las escaleras y ya decía, ya está. Ya viene Dios, ¿no? Y yo siempre les quito madera. Pero una vez les quito madera, ellos me dicen, no, pero Natán, no puedes vivir con ese relativismo de quitar madera, todo eso. Y luego a mí me hace pensar. Pues yo siempre me hago el duro, pero luego lo pienso. Y si nosotros viviéramos así, a mí me preocuparía esa persona que tengo delante. Porque esa persona que tengo delante mañana no va a tener esa oportunidad. Porque mañana igual ya ha venido el Señor. Entonces, venga el Señor, nos arrebate, ahí ya no entro en temas teológicos, acabe el mundo, venga, sí, pero bueno, la venga parábola el anticristo, la rivalidad, lo que sea. La parábola de las vírgenes, ¿no? Que se quedan dormidas algunas y otras están con el aceite esperando, ¿no? Creo que esa es la clave, tenemos que vivir así y creo que tenemos que vivir con esa urgencia, con esa conciencia, pero además esa calma a la vez. O sea, es como ese sentido urgente, pero yo estoy en Dios y estoy cumpliendo la misión. Y creo que es muy importante que podamos actuar así y vivir así. Y eso va a cambiar nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones de amistades, nuestras relaciones con los padres del cole. Yo que soy ahora padre y me cuesta un montón el tema de las relaciones con nuestros padres, no lo digo por ti, es una súper oportunidad. Es donde tenemos que estar, es donde tenemos que ser luz. Y es ahí donde tenemos que tener ese sentido de urgencia, a la vez de saber que venimos respaldados por lo mejor. Entonces, aprovechar eso. Qué guay, qué guay. Pues muchas gracias. Para ir acabando, he entrevistado a Aniel y me ha hecho una pregunta para ti que no querías escucharla antes. Me ha dicho Aniel que me moje. Te vas a tener que mojar. Me la quería poner, pero he dicho no, yo quiero improvisar a saco. Vale. La intento reformular como más o menos recuerdo, pero era, ¿dónde está la línea roja entre la parte económica de un artista y el servicio a Dios? En plan, caché, o ¿dónde está esa línea que uno como creyente debe mantener? Vale, hay un versículo que todo el mundo utilizamos siempre los cristianos, que es el obrero es digno de su salario, ¿vale?
El salario todos los tenemos claro. En este país son 1.282 euros, creo que está. Eso es el salario mínimo de una persona, ¿vale? Y luego está lo que vale la persona a partir de ahí, ¿vale? O sea, eso es un punto. Tus ¿cómo se dice esto? Tus habilidades te hacen cobrar más o te hacen cobrar menos, ¿vale? Entonces, para mí, lo primero que yo quiero responder respecto a eso es que todo lo que esté por debajo del mínimo estamos siendo incorrectos e ilegales delante del Estado y delante de Dios. Eso es lo primero. Seas pastor, músico o lo que tú quieras. Y a partir de ahí, yo explico esto exactamente igual que yo explico los futbolistas, ¿vale? La gente me dice, es que es indecente que Cristiano Ronaldo cobre 800 millones de euros o que Messi cobre... Bueno, vamos a situar las cosas. ¿Qué está generando esto? ¿Cuánto dinero está generando? Yo voy a hablar de mi situación de a día de hoy. Yo tengo un podcast, ¿vale? Un podcast donde nosotros tenemos personas que quieren venir al programa y están dispuestos a pagar por ello. ¿Cuánto dinero le tengo que cobrar o cuánto dinero no le tengo que cobrar a una persona que va a producir mi podcast? Si en un evento cristiano hay alguien lucrándose, tú eres digno de lucrarte. Si en un concierto cristiano no hay nadie lucrándose, tú no debes lucrarse. Y para mí esa es la diferencia en la pregunta que Niel hacía. Yo he trabajado con un montón de artistas. He dicho antes que no diría nombres, ni de los seculares ni de los cristianos. Y tengo quienes han pedido abuso dentro de todo eso, incluso en un evento en el cual no está generando dinero, sino que está salvando los muebles, como así decirlo. Y he visto otros que han dicho, Natán, lo que Dios ponga en tu corazón. En los dos hay una responsabilidad que alguien está haciendo mal. El primero es, si tú estás pidiendo un dinero por lo que tú te crees que puedes generar, mal. Y en el segundo está el que tú no seas, el segundo hablo del productor, sí, del que tú no seas mayordomo en entregar lo que eso merece. ¿Qué pasa? Que como los dos hablan diferentes idiomas, tenemos un problema. Y esto es lo que pasa. Hay artistas pensando que son dignos y merecedores de cobrar un dinero X, y hay productores que no están dispuestos a invertir en eso. Hubo un artista que en medio de todo esto, me encantaría decir el nombre, pero no lo voy a hacer, porque para mí fue muy significante, y me pidió un caché, una cantidad económica, y entonces yo le dije, es que esta cantidad económica es muy grande, es muy grande, y es lógico. Y me encantó su respuesta del manager y creo que me hizo situar. Si este dinero no es alcanzable por vosotros, no montéis el evento. No montéis el evento. ¿Cómo se puede montar el evento? Y es ahí donde viene la segunda parte. Uníos las iglesias. Formar parte un montón de gente de todo esto, de esta organización. Buscar maneras de poder hacer eso, porque si no, que un artista tenga que viajar y condicionar una fecha a una organización que no es capaz de suplir todo eso, no vale la pena. Esto es muy polémico, ¿eh? La gente no lo va a entender, no lo va a entender. Pero en un evento cristiano, y esto yo quiero que la gente lo sepa en España, siempre, escuchadme, siempre se pierde dinero. Y mayormente no es por culpa de los artistas. No es por culpa de los artistas. Cuando tú pasas de un teatro de 1000 personas a 1200, pasa de costar un auditorio 3000 euros a costar 35.000. A costar 24.000. Vale, 24, acabo de decir una cifra, 24.000. Vamos a dividirla, 12.000 euros, ¿vale? Si yo tengo un evento de 1200 personas a 12.000 euros, ¿cuánto tengo que cobrar solo para el sitio? Para el lugar. 10 euros. 10 euros, ¿vale? 10 euros para el lugar. Ahora vamos a poner la equipación, que serían otros 10, 12.000 euros. Ya tengo que cobrar otros 10, 20. Y vamos a poner que el artista... Ambulancia, seguridad... Todo. Entonces, vamos a poner que yo le estoy cobrando a la gente por venir al evento 30 euros, ¿vale? 10 para el evento, sí, o sea, para el lugar, el 10 para la producción y varios, y 10 para el artista. Si el evento vienen 930 personas, no cubres. Estás al límite, estás Entonces, al palo. Para mí, y creo que esto tiene mucho más que ver con lo que quiero expresar y cumpliendo la pregunta de Miel, creo que tenemos que ser buenos mayordomos todos.
y saber, ¿cómo se dice esto? Saber contextualizar dónde hacemos las cosas. Creo que tenemos que hacer más eventos con gente de aquí. Porque van a estar contextualizados, que cumple mi primer objetivo, Ajá. van a ser mucho más económicos y van a responder a necesidades que todos tenemos claras. Así que, Niel, no te flipes. Muy bien. Y mañana entrevisto a Moisés Contreras. Te he hablado un poco de él. Él lleva un ministerio de finanzas cristianas, finanzas personales cristianas. ¿Qué pregunta le podríamos lanzar mañana? Mira, hace poco estuve en un podcast con un tío de Suiza y me hablaba, y me pareció súper guapo, me hablaba de que en los suizos Ajá. ponen primero el ahorro que el gasto. O sea, ellos deciden como diezmar al ahorro, y una vez ellos han determinado, imaginaos que nosotros damos 2.000 euros al mes, ¿vale? De esos 2.000 euros ellos deciden guardar el 10%, que serían en este caso 200 euros. Les quedan 1.800. Viven con si esos ellos, 1.800. si con esos 1.800 ellos no pueden vivir, es que tienen que buscarse otro trabajo. Porque ellos le dan prioridad. le dan prioridad a eso. Entonces a mí me gustaría saber cuál tiene que ser el orden de prioridades a la hora de hacer nuestra economía bajo la perspectiva de Dios. Ok, genial, pues mañana haré esa pregunta. Y para ir acabando, ahí vas a ver que hay un montón de objetos diferentes. Vamos a coger Elige ¿no? alguno. Debe haber como 6 o 7, así que... Vamos. Ok. Explícame el Evangelio con esta... Esto que no sé muy bien cómo decirle. Sí. Cepillito. Mira, lo primero que veo en el cepillo es que tiene dos lados, mira. Ajá. Este es un lado negro y este es un lado blanco. Ok. No sé si cuando lo compraste lo pensaste en eso. No. Pero es verdad que los dos, de alguna manera, tienen parecida la misma misión. Estaba mirando, si es porque a veces estos son como más duros. Más duro uno que otro. Pero es que no parece, ¿no? Sí, son Bueno, iguales. en cualquiera de los casos sí que yo veo varias cosas en todo esto. Número uno, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que es que tú tengas el objetivo, pero tengas un objetivo blanco, no sucio. Estoy hablando del pecado. Pero a la vez veo a Jesús reflejado en la limpieza. En poder ser una pieza limpia por parte de Jesús. Muchas veces el Evangelio yo lo he entendido como que yo soy pecador y que necesito a Jesús para que me lave los pecados. Eso es lo que todos hemos entendido toda la vida. Pero hay una parte que me flipa sobre todo en el primer siglo de la Iglesia, y es que el cambio lo que los judíos hacían era reconocer que Jesús era el Señor. Y que eso les cambiaba la perspectiva, que había resucitado. O sea, vale que lo había hecho por mis pecados y tal, todos sabemos que somos pecadores, pero necesitamos no solo reconocer que somos pecadores, sino darle la autoridad a Jesús para que nos limpie. Qué guay. No sé. Redondito, ¿eh? Genial. Si te lo quieres llevar como recuerdo, te Pues lo puedes llevar. me lo voy a llevar. Pues porque me nada, mola. muchas gracias por este tiempo, por atenderme Gustazo. y de verdad estoy muy contento por haberte conocido un poquito más y espero que también la gente que lo haya Oye, visto. meterle en comentarios que siga haciendo esto, tío. Por favor. O sea, necesitamos... Los 21 días y... Necesitamos los 21 días y luego las 21 22. semanas. Las 21 semanas de Daniel. Pues nada, muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta luego.